y en todo caso para aprender. Aprendemos. Aquí aprendemos del debate, de la dialéctica, del conocimiento, de las contraposiciones en los distintos aspectos que debatimos. Bueno, esa es la cátedra de historia insurgente Federico Nieto Figueroa, que como lo hemos dicho en otras partes, no así Enrique, ya llevamos 7 años. 7 años. 7 años de combate y de lucha. El COVID intentó sacarnos aquí, y nosotros sacamos el COVID. ¿Cómo le parece a usted? Entonces hoy tenemos la participación de un compañero de lucha, no solamente de aula, sino de combate en la calle, el doctor Henry Navas. Henry Navas puede presentar lo que en otras partes llaman un pergamino. En una parte de América, un pergamino de luchador social y de luchador de aula. Henry es licenciado en la Escuela de Historia, licenciado en Historia de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, y es especialista en pedagogía y metodología para la enseñanza e inducción docente. Henry también es magíster científico en seguridad, defensa integral e integración, y hizo un doctorado en el IAS, y luego hizo un postdoctorado también en seguridad de la nación. Es miembro de la Fundación Sucre y es amigo de todos nosotros. Sí, de cuando en cuando nos invita a comer en un restaurante que no les digo, porque eso es mensualmente, porque es, nos invita muy bien a ese. No le digo a las demás porque si no se juegan ahí. Bueno, Henry nos va a hablar hoy de un tema que nos importa a todos, incluso a los que creen que no les importa. El petróleo como problema de la soberanía venezolana. Y es un tema que debería ser estudiado a su respectivo nivel desde cuando un niño ingresa al preparatorio. Un muchacho de 15, 16 años, 14 años, que está en un liceo público y que no paga, debería saber por qué no paga, porque en otros países tiene que pagar. En otros países, aprender a leer y escribir sí es una garantía del Estado. Pero cuando ya escoge una carrera, eso tiene que pagarlo, como dijo aquel caballero de Chile. Entonces, aquí tenemos una cantidad de garantías que están establecidas en la nación, que tienen un costo enorme y que el Estado lo paga porque la renta fiscal, proveniente fundamentalmente del petróleo, permite eso para nosotros los venezolanos. Entonces, el petróleo es un problema para la soberanía, problema para comprender, para la soberanía de la nación. Y hoy se nos presenta, en el contexto de estos cambios trascendentales y tan rápidos que se presentan en el mundo de hoy, entonces el petróleo está presente en la geopolítica, en la geoestrategia mundial. Y Venezuela, que tiene petróleo, está en la agenda de los países desarrollados del mundo desde mediados del siglo XIX y principalmente desde el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, cuando aquí ya se sabía que había petróleo y cuando la máquina que empezó a producirse, desde una maquinita de queroseno hasta motores de barcos y de aviones, empezaron a ser movilizados con la energía que genera el petróleo. Y entonces entramos nosotros en los cuadernos donde dicen países interesantes para nosotros, para Inglaterra, para Francia, para Alemania, para Estados Unidos y Delhi. Entonces es un problema que nosotros tenemos que tenerlo claro. El petróleo en el contexto de la geopolítica mundial, y Henry sabe de eso y lo vamos a escuchar.
Conservación, muy bien, muy bien. Entonces, hacer un par de consideraciones que me parece importante para ubicarnos justamente en la regla. Primero, bueno, tres consideraciones. La primera, que esto no es un ejercicio académico. Creo que hablar de la geopolítica y de la energía fósil en la actualidad no puede convertirse en un ejercicio académico. ¿Utilizamos la academia? Sí, la utilizamos para poder explicar y definir, establecer herramientas cognitivas que nos permitan aguzar la conciencia, requisito fundamental para la conciencia, especialmente el conocimiento. Tener los elementos, entre otras cosas, para comprender la realidad. Sin ello, ¿cómo podemos entender lo que acontece? Sería difícil. Y por supuesto, para también defender los intereses colectivos de un pueblo que al parecer se ha negado a sucumbir bajo los embates de lo que ha sido una guerra atroz como la que hemos vivido, sobre todo en estos últimos lustros, los últimos 10 años. Entonces, bueno, precisar en primer lugar esa cosa, eso que es el petróleo. El petróleo, que todo lo que estamos acá, todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, el petróleo es todo, está en la vida de cada uno de nosotros. Le dirán, pero ¿cómo? Sí, la electricidad ¿de dónde proviene? Bueno, quizás en el caso de Venezuela no tanto, porque nosotros somos el país de los milagros. La energía eléctrica nuestra proviene de esfuerzo hidroeléctrico, de grandes masas de agua, que evidentemente no la tienen el resto del mundo. Cuando a mí me correspondió más por accidente que por cualquier otra cosa estar en Europa, bueno, yo vi el Guadalquivir y el Pegaso. Bueno, el Guadalquivir es un charco, el país no tiene más agua. ¿De dónde van a sacar ellos energía? ¿De dónde viene la energía eléctrica de Europa? Energía fósil, la termoeléctrica. ¿Y cómo puede vivir un ser humano sin electricidad? ¿Ustedes se imaginan eso? Sin nevera. ¿Cómo conservan los alimentos? Eso, y sobre todo aquellos países que no tienen ni siquiera la temperatura benevolente nuestra, que viven en oscilaciones tremendas. ¿Entre qué cosa? Entre 40 bajo cero y 40 sobre cero. ¿Cómo vivirías? O sea, todo lo que conocemos en la actualidad tiene que ver con los hidrocarburos, absolutamente todo. La ropa, todo, incluso podríamos decir las piezas de nuestros vehículos, todo es hidrocarburos. Es decir, todo lo que aconteció en el mundo del siglo XX, ese de donde surgió una cosa que llaman la segunda revolución industrial, y lo que va del siglo XXI, proviene de la energía fósil. Y le voy a decir, el petróleo en ese sentido entonces es amor, odio, pasión, política, sociedad, cultura, es todo. Entonces, eso lo tenemos por ahí. De que nadie se equivoque. El petróleo está en la vida de cada uno de nosotros, en lo más cotidiano, su expresión económica incluso, ¿no? Todo. Y en el caso de Venezuela, por supuesto, todo el siglo XX, sobre todo desde 1922, con aquello del Barroso II, que introduce a Venezuela, que en noviembre, por allá por Cabine, donde viene Sanabria, cuando estalló ese pozo petrolero llamado Barroso II, y nos introdujo de sopetón, como dice, en el mundo del petróleo, ¿no? Eso es la primera consideración. La segunda es en relación a esa cosa que llaman la geopolítica, que algunos dicen que es una disciplina científica del conocimiento. Yo no estoy tan seguro de eso, y fíjense que me ha correspondido a la clase de geopolítica. Yo asumo la geopolítica más bien como una herramienta de dominación o de liberación, pero es una herramienta poderosísima, muy poderosa, y sobre eso ya hablaremos. Lo que sí es correcto es que en la Venezuela de hoy, así como en la de ayer, pero sobre todo en la de hoy, no es posible que entendamos absolutamente nada si no logramos entender los movimientos geopolíticos que se producen en el actual contexto, caramba, con una dinámica tremenda. La geopolítica del siglo pasado, por decirlo, se daba en medio de las confrontaciones que llamaban la Guerra Fría, y se traducía luego en la modificación estratégica de algunas naciones en una escala temporal más o menos laxa, o sea, en 4, 5, 6 meses. En la actualidad, los movimientos geopolíticos mundiales transforman las posturas de cada una de las naciones y por supuesto de los pueblos en cosas de horas casi instantáneas. No solo por el asunto de la tecnología, sino que es que la
está presente en todo. Y sobre todo, si hablamos de esa cosa que llaman geopolítica energética, que es la geopolítica del petróleo, pues con más razón, en el caso de Venezuela, dado que, como todos sabemos, somos el reservorio de hidrocarburos más grande del planeta. Y por si fuera poco, es bueno que tengamos claro lo que algunos tratan de indicarnos como una soberana mentira, sobre todo eso que llaman la Organización Mundial de la Energía, que se la pasa inventando en el siglo pasado que existen algunas fuentes alternas que van a suplantar el petróleo. Señores, bueno, yo entiendo que la Asociación Internacional de Energía creada justamente para hacerle contrapeso a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. No hay en el horizonte de la ciencia y de la técnica ningún recurso que suplante a los hidrocarburos, que nadie se llame engaño. Por ahí hablan de los carros eléctricos así, ¿y de dónde van a sacar la electricidad? De los hidrocarburos, de los termoeléctricos. Y por supuesto también para poder hacer que los carros funcionen las baterías de que son de litio. Nosotros somos, aquí en Sudamérica somos el mayor reservorio electrónico. O sea, es decir, no nos engañemos, el mundo de hidrocarburos está presente y lo seguirá estando por lo menos en un par de sitios. Ahora veremos cómo se comporta. Primero vamos a pasarle revista, por favor, para ir tocando rápidamente algunos elementos que son prácticamente, digamos, desde el punto de vista conceptual. Nos vayamos ubicando y decimos, bueno, la política, ¿qué es la mezcla? La geopolítica es la mezcla de dos disciplinas científicas, es correcto, ¿no? Uno es la política en el sentido más restringido, que todos sabemos que es el ejercicio del poder, que busca un fin trascendente, evidentemente el poder de quien lo tenga, ¿no? Entonces el poder no es una cosa abstracta, siempre le pertenece a alguien, a veces a una clase social poderosa, la dominante, a veces le corresponde, ese poder lo tiene un imperio o lo tiene un cúmulo de corporaciones para dominar el mundo, pero a veces ese poder también está en el pueblo, en la gran mayoría. O sea, el poder, la política, eso es importante y que busca un fin trascendente en términos, bueno, de largo aliento, ¿no? Y la geografía, que ya todos sabemos que se trata de nada más y nada menos que la ciencia que estudia la superficie terrestre. Claro, en el caso de la geopolítica no estamos hablando de la geografía que tiene que ver con los mosquitos y demás, los gusanos, los animalitos, mucho más que eso. Cuando relacionan la política, el ejercicio del poder, con la geografía, estás hablando más bien de los recursos, llámese, digamos, renovables o no renovables, existentes en donde, existentes en un espacio geográfico. Pues ahí entonces hablamos, yo a veces creo que no digo política, sería política geo, porque es el poder sobre esos recursos naturales. Adelante. Bueno, teníamos algunos, esto es otra cosa, y ahí tenemos un problema, que es un problema que tiene que ver con nuestra postura ante esa cosa que llaman la geopolítica. Hay algunas escuelas malintencionadas que dicen que la geopolítica surgió en el siglo XX. Y por supuesto, ¿de dónde podría surgir? Bueno, del lugar donde están los grandes inteligentes, los tipos que saben mucho más que nosotros, que son los europeos. Bueno, hay una corriente que estudiamos la geopolítica que nos oponemos a eso. Y sobre todo, que de alguna manera provenimos de la escuela de historia. Porque si la geopolítica de alguna manera está vinculado al poder sobre los recursos naturales existentes en un espacio geográfico, bueno, yo quiero recordarles, señores, que hace 10.000 años los seres humanos en el periodo neolítico, cuando se producen los procesos de sedentarización, empezaron a tener una relación directa con los recursos en donde vivían. ¿Cómo se llama eso? Eso es geopolítica, ¿sabes? Bueno, entendemos por qué nuestros queridos y estimados amigos de ese mundo que llaman el mundo moderno occidental en Europa, siempre considerándose de esa postura positivista, nosotros somos los creadores, no solo del conocimiento, del saber. Antes de eso, y fuera de ello, nadie está en capacidad de crear conocimiento, porque a fin de cuentas somos mucho menos nosotros, para ellos somos una subespecie. Bueno, nosotros hemos creado una corriente que le hace contraposición a esa definición de que la geopolítica es un fenómeno o una disciplina del siglo XX. Creemos que la geopolítica es inherente a los seres humanos desde el primer momento que se asentaron en un lugar y empezaron a relacionarse con los recursos naturales en el lugar donde vivían, donde habitaban. Entonces, ya vamos por ahí marcando algunas diferencias. Bueno, aquí están estos señores, Rudolf Hess, estamos hablando de Europa, vean la fecha, siempre es importante.
básicamente 1824 a 1922. O sea, ¿qué estaba pasando en esa época? ¿Qué pasaba en esos 20 años primarios del siglo XX? Sí, entre 1914 y 1918, ¿qué estaba pasando? La Primera Guerra Mundial. Ok, muy bien. ¿A qué decía Hegel? Él es sueco, de que es la ciencia que concibe el Estado como un organismo económico o como un fenómeno del espacio. Bueno, en todo caso, es un organismo vivo, sometido a la selección natural. Pues ahí tú puedes con eso. Adelante. Tenemos entonces a Raxi. Esto es más problemático todavía. Fíjense, principios igual del siglo XX o finales del siglo XIX. Este caballero Raxi tiene una cosa que se llama la teoría del espacio vital y fue autor de la tesis de determinación geográfica. Uno escucha eso y dice, bueno, debe ser una cosa muy bonita porque está diciendo, bueno, entonces ¿saben qué es la teoría del espacio vital? La teoría del espacio vital te dice que toda nación, cualquier nación, tiene el derecho de hacerse de los recursos naturales en cualquier parte del planeta si eso representa un elemento vital para su sobrevivencia. ¿Qué significa la teoría del espacio vital? Bueno, yo vivo por acá mismo, pero por la Universidad Central de Venezuela. Pero si yo necesitara de irme para el valle, yo me voy para la casa del caballero, lo saco a patadas de ahí, desde la teoría del espacio vital, y me voy a vivir para allá, porque para mí eso es vital, es fundamental. Eso lo podemos hablar entre nosotros, pero cuando eso se trata de las naciones, ya sabemos entonces que la teoría del espacio vital es la justificación para avanzar y apoderarnos de recursos más allá del lugar donde habitamos o donde está enclavada una agrupación humana. Pero si eso lo vinculas con eso de la determinación geográfica, que es la manifestación, a veces en palabras muy elegantes, de eso que llaman el extremismo, la supremacía racista. La determinación geográfica es la teoría mediante la cual hay algunos seres humanos determinados por la geografía, bueno, a ser superiores a otros, por supuesto, muy por encima. Es decir, claro, por supuesto que no sabemos, claro que sí sabemos cuál es la geografía donde supuestamente habitan los seres, por supuesto, llamados a apoderarse del mundo. No puede ser de otra manera, tiene que ser Occidente, el norte, occidental, esa parte de Europa que llaman, yo no sé a veces por qué, porque nuestro planeta es a veces no es tan definitivo, ellos se llaman justamente el occidente. Bueno, por supuesto, estamos hablando, señor, ¿de dónde? ¿Quién es él? Es un biólogo alemán, ya estamos entendiendo. Eso estaba en el pensamiento, adelante, por favor, en el pensamiento de los ideólogos. Este es otro caballero, igualmente alemán, aquel, fíjense que igualmente pensador alemán, y este también, Karl Hofer, uno de los principales ideólogos, este es de 1943, vivió la Segunda Guerra Mundial. Esto es uno de los principales ideólogos también del espacio vital, la cual llamaban Lebensraum, durante la expansión territorial de quién? Del Tercer Reich. Fíjense cómo vamos entendiendo entonces que en esa Alemania, que era el imperio austrohúngaro, en los primeros lustros, cómo se acunó la idea, primero de la teoría del espacio vital. Me da derecho a expandirme y a ir a avanzar sobre cualquier parte del mundo, colonizarlo, pues. Okay. Y, por supuesto, ¿y de dónde me suena el derecho? Bueno, vale, la determinación geográfica. Nosotros, los alemanes, los habitantes del imperio austrohúngaro, estamos llamados por las condiciones geográficas a apoderarnos del mundo. Muy bien, el Tercer Reich. Primera, Segunda Guerra Mundial. Fíjense para lo que sirve la geopolítica. Adelante. Muy bien, aquí tenemos nuevamente, bueno, tenemos a Karl Ritter, también igual, ya hablamos de Raxi, pero tampoco le vamos a echar la culpa nada más a nuestros camaradas alemanes, al señor Kaiser alemán o quizás a ese caballero llamado Adolfo Hitler, porque todas las veces la agarramos porque Hitler y ese señor que llaman Halford McKinley, miren la fecha, igual, 1947 murió. Ese es Halford McKinley, que murió ahora mismo. Igual, para él la teoría del espacio vital y, por supuesto, la determinación geográfica. Bueno, ya no es de Alemania, sino de la pérdida del Lyon, eso que llaman el Reino Unido.
Entonces igual, el Imperio Británico sostenía lo mismo. Pero fíjate cómo Mackinder, igualmente ese, uno de los padres de la geografía, de la geopolítica dominante occidental, ¿cómo lo determina? Dice que la geopolítica estudia los hechos políticos considerando al mundo como una unidad cerrada, en la que tiene repercusión según la importancia del Estado. En este sentido, los factores geográficos, principalmente la situación, extensión, población, recursos y comunicación del Estado, tienen gran importancia y deben ser tenidos en cuenta para orientar la política exterior. Fíjate, él habla de una cosa que llama el Hirland, o área pivote, el corazón de la Tierra. Eso lo vamos a ver más adelante, pero yo me adelanto un poquito. Este caballero decía que el planeta tiene un corazón. Quien se apoderara del Hirland, el corazón de la Tierra, se iba a ser dueño de la isla mundial, y quien se apoderara de la mundial controlaba el planeta. ¿Y dónde decía Mackinder que estaba el corazón de la Tierra? En Europa del Este. Extraño, ¿no? La guerra de Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Bueno, sencillo ese Mackinder. ¿Dónde están los reservorios de toda la tabla periódica y por supuesto de los hidrocarburos, gas y demás en el mundo? Justamente en Europa del Este, sobre todo en Rusia. Y estás hablando de un hombre cuya, digamos, su vida transcurrió sobre todo en esa primera mitad del siglo XX, que es puro petróleo, que es puro. O sea, ya empezamos a entender cuál es la situación de antes y de ahora. El asunto sobre Rusia es mucho más que lo de la aparición de la Unión Soviética, ojo, tiene que ver con los recursos que ahí están y que siguen estando y que siguen de alguna manera marcando la pauta en el compás de la geopolítica energética de todo el siglo XX, desde el principio hasta la fecha. Adelante. Bueno, claro, aquí tenemos algunos, por supuesto, seguidores de la geopolítica en Sudamérica. Ahí estamos hablando prácticamente de toda esa camada de dictadores que asolaron Latinoamérica, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Ahí tenemos a Golbery de Coto de Silva, por supuesto, estamos hablando de la dictadura de Getúlio Vargas, igual, racistas como ellos fueron seguidores de esa geopolítica racista y del espacio vital. Por supuesto, tenemos Trabajo, Mato, Rodríguez, Castro de la Escuela de Política Brasileña, de los círculos concéntricos de Castelo Branco y el Estado de Cuba. Nada más, nada menos que esa perlita. Puro dictador, caballo, que por cierto, quienes le guardaron el refugio, aquellos que huyeron de la Segunda Guerra Mundial, miembros de la Gestapo y demás. Pero también estamos hablando de los chilenos como Pinochet, ya de cara a 1970, que sostenían justamente esta concepción del espacio vital y la determinación geográfica. Y otros autores argentinos como Asensio, Storni, Rojas, Fraga, cuya raigambre teórica permaneció fuertemente asociada a los conceptos geopolíticos alemanes ya mencionados. Pero claro, después de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero llevaron la geopolítica ya, después de 1945, hacia la frontera de la confrontación este-oeste. Es decir, una vez, después de 1945, que se decide que el líder del capitalismo mundial y el papá de los helados era Estados Unidos, y por supuesto se expande ya de manera definitiva el imperialismo estadounidense. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, pero ellos siempre, en fin de cuentas, todas estas escuelas en Brasil, en Chile y en Argentina, siguieron el curso adscritos a esa geopolítica dominante, sosteniendo la misma concepción, aun cuando, desde el punto de vista del racismo, evidentemente los afecta, pero usted sabe que hay una corriente que la vemos nosotros, sobre todo en los apatrias, que hoy tratan de vender a Venezuela, que bueno, se asumen ellos como una subespecie, es decir, ellos se asumen dominados, ¿no? Colonizados, y hasta lo disfrutan, diría yo. Entonces, bueno, la ruptura de esta tradición geopolítica anterior ha sido lenta y gradual después del siglo XX. Después de que digo, pero sí, desde el 2000. ¿Y qué pasó en el 2000? ¿Qué fue lo que pasó? Y responde más a la necesidad de encontrar paradigmas geopolíticos que permiten interpretar las realidades del continente latinoamericano en una época de incertidumbre estratégica, de globalización y de hegemonía global estadounidense, de crisis sistémica y de mutaciones profundas en el orden mundial. Yo quiero sintetizar esas, qué sé yo, 6 líneas en una cosa que pasó.
En el 2000. Bueno, señores, señor comandante, vamos a parar. Así de claro. Así de que, ¿qué fue lo que hizo que cambiara? ¿Qué fue lo que hizo que cambiara? Llegó la revolución bolivariana para impulsar, nada más y nada menos, una escuela geopolítica soberana, independiente, bolivariana, que rescatara, entre otras cosas, hasta la cultura nuestra como tal, nuestra raigambre, nada más nuestra, algunos llamaban, el compañero aquí tremendo intelectual o tecnología, es nuestra manera de ver el mundo para decirlo claro. Adelante. Pero bueno, sigamos, estos son seguidores, ya los vimos, adelante, ya Golbel y de Foto Silva. Bueno, esto también nos dice, bueno, dime qué geopolítica tiene usted, qué potencia quiere ser, si es una potencia dominante, si es una potencia liberada. Y nosotros tuvimos un antepasado geopolítico muy grande, nada más y nada menos un caballero llamado Simón Bolívar, que en el siglo XX, en el siglo XIX hizo la propuesta que marcaría un hito para todo eso que él denominaba digamos, esa categoría geopolítica llamada la América Meridional. Es una categoría geopolítica del siglo XIX, y que la trae con una propuesta de una enorme valentía que en mi opinión le costó la vida, que fue aquella invitación que hizo un 7 de diciembre de 1824, 2 días antes de la batalla de Ayacucho, que fue la invitación a la realización del Congreso Constitucional de Panamá. Y eso nunca se lo perdonó el norte, nunca se lo podía perdonar, porque eso significaba impulsar, de alguna manera, la creación de ese Congreso, una liga confederada de repúblicas hispanoamericanas que fuera capaz de hacerle oposición a la expansión de potencias e imperios en el contexto de una cosa que se llamó la primera revolución industrial. Porque no se les olvide que el proceso de independencia de Venezuela se da en medio de la primera revolución industrial, cuya temporalidad data de 1750 aproximadamente hasta finales del siglo XIX. ¿Y qué sabía Bolívar? 2 días antes de la batalla de Ayacucho, ese mismo hombre que estaba con el tabardillo y a quien se le preguntó ¿qué haríamos ahora después de estar enfermos con los graves problemas? Y nada más que triunfar. 2 días después se daría la batalla de Ayacucho, que le daría el puntapié más importante ya para esa época al Imperio Español para sacarlo del poder. Entonces, ¿por qué Bolívar está convocando? ¿A quién le está haciendo oposición? Sabía que ya el Imperio Español no era realmente quien tenía el poder para someter a esas repúblicas embrionarias que estaban naciendo, someterlas y despojarlas de sus recursos naturales. Eso lo sabía Bolívar. ¿Y cómo lo sabía? Porque él había escuchado ya a finales del año anterior, en 1823, el discurso de un señor llamado Jim Monroe, que por cierto, eso que llaman el monroeísmo, que por cierto no lo hizo él, lo hizo justamente su canciller John Quincy Adams, quien lo va a suceder en el año 24, en ese año justamente, donde Bolívar invita al Congreso Anfitriónico de Panamá a los países de habla hispana. O sea, aquellas repúblicas antes colonias de España. Fíjate que sabía bien, ¿no? Porque las cosas no son que si Estados Unidos, no. Aquello que, como él lo decía, nuestra americana, nuestra América. Algunos traidores hicieron criticar a los Estados Unidos y volverse ellos Santander. Entonces, bueno, ya había una geopolítica ilegal. Sabía que con ese discurso de Monroe, en 1823, y ya se sabía, ustedes se leen los escritos de Jefferson, y lo dice pero sin ningún tapujo, porque hay que decirlo, los gringos en su vanidad nunca han negado sus pretensiones. Ya lo venimos ahí. Nunca. Jefferson lo decía, me ruborizó al decirlo, decía Jefferson. Pero para nosotros es fundamental avanzar sobre el Caribe y hacerlo de alguna de las naciones que en esta. Es fundamental para las apetencias de este experimento democrático que tenemos. O sea, los tipos lo desean sin empacho. Eso lo pueden buscar en los escritos de Jefferson. O sea, tenemos que expandirnos, tenemos que hacernos de todos esos países que están ahí, que en principio eran colonias españolas, pero que ya son una república ahí embrionaria, y es momento que podamos avanzar para apoderarnos de sus recursos, porque ya en ese contexto estaban las grandes industrias que requerían no solo de minerales, alimentos y por supuesto siempre oro y demás. En el siglo XIX
para poder justamente crear los bienes que lo harían propio de la primera revolución industrial. Bueno, yo traigo un par de conceptos aquí para que cada uno aquí formule su propia idea y tenga su propia idea. Hay una cosa aquí que uno de los conceptos de Roberto Forero de esta obra titulada Geopolítica Masiva Internacional, que bueno, un concepto que dice que la geopolítica como disciplina que estudia las relaciones entre el medio geográfico y las formaciones sociales y o políticas de sus respectivos estados. También tenemos a Alfredo Portillo, que este caballero me parece a mí que es mucho más interesante, porque habla que en su artículo una propuesta de definición de los fenómenos geopolíticos de esta revista geográfica venezolana. Discúlpeme, pero creo que nosotros los venezolanos tenemos derecho a crear nuestros propios conceptos, aun cuando el positivismo los europeos consideren que no podemos, somos una suerte. Y nos dice Portillo, un fenómeno geopolítico es la manifestación de la lucha de grupos humanos, traducida en la disputa, pelea, combate o guerra por el predominio, preponderancia, preeminencia, superioridad o influencia sobre la totalidad o una porción del espacio geográfico, en ese espacio geográfico. Fíjense, estamos hablando de la disputa, sí. Es una disputa, que es lo que hemos vivido nosotros, sobre todo con el surgimiento que llaman la modernidad o el sistema capitalista. Adelante. Bueno, adelante. Aquí tenemos para nada más un ejemplito. Este es el caballero Mahan, de la teoría marítima, 1890. Este caballero simplemente desde Estados Unidos decía que había que avanzar en el apoderamiento de los mares, las rutas marítimas. ¿Por qué? Porque ellas posibilitarían el control y el dominio. Y mira cómo saben los gringos, ese es el padre de la expansión marítima, de lo que llaman los marinos, DASA, las unidades flotantes, o llaman portaaviones, lo que son ahorita los centenares de centros de dominación de todos esos portaaviones a escala global. Creo que se hiciera de los mares, y se apoderara de ellos, se apoderara de ellos. Y considerada debido a que Gran Bretaña tenía bajo su control las principales vías marítimas entre Europa, Asia y África, y las rutas comerciales del Océano Atlántico, Pacífico y Índico, su país debía tomar posesión de Hawái. Bueno, como lo hizo. ¿Cómo hizo? Fíjense para lo que sirve. Fíjense para lo que sirve una escuela geopolítica. Ese caballero en su contexto, bajo esa teoría de expansión sobre el Caribe y sobre los mares, ellos impulsaron, yo no sé si ustedes han escuchado el hundimiento del buque del Maine en las costas de La Habana a finales del siglo XIX. Los españoles tenían las únicas dos posesiones que les quedaban eran justamente en este lado, en el Caribe, que quedaban Puerto Rico y Cuba. Por supuesto, bajo el imperio español. A finales del siglo XIX eran los dos cachitos que le quedaban después que nosotros los cambiamos. ¿Qué pasó? Los gringos mandaron una embarcación armada, el Maine, a las costas de La Habana, supuestamente para una visita amistosa. Bueno, estos caballeros, los gringos, hundieron su propio barco, el hundimiento del Maine, para provocar una guerra entre Estados Unidos, de mano de Theodore Roosevelt, contra una España absolutamente ya destrozada por lo que el ejército patriótico nuestro le hizo. Y por supuesto lo despojó de Cuba, Puerto Rico y por supuesto algunas posesiones, entre ellas Hawái, Islas Marshall y demás que estaban en el Pacífico. Por supuesto, Cuba se les zafó, pero Puerto Rico, como todos sabemos, le quedó atrapada hasta el momento que sigue siendo una colonia estadounidense. Ese, para que ustedes vean el valor que tiene una supuesta escuela, entre comillas, geopolítica. Eso es por más. O sea, es decir, eso que ellos llaman escuela geopolítica, visto desde el punto de vista de la ciencia o de la academia, no son más que herramientas poderosísimas que sirven para establecer las rutas en el proceso de dominación, pero también en el caso nuestro con Bolívar, en el proceso de liberación. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Por eso cuando le hablan de la ciencia geopolítica, tengan cuidado con quien les está hablando, porque de repente lo que quieren meterles es una trampa. Adelante. Bueno, también Mackinder, ya hablamos de Mackinder, ya aparece lo del área pivote. De todas maneras, yo les dejo esta lámina para que ustedes disfruten. Adelante. Y bueno, aquí tenemos otro que son el corolario, por lo más actual. El caso del poder aéreo de Seversky, que nació en Rusia, pero que se nacionalizó en Estados Unidos. Bueno, traidores lo hay en todos lados. Adelante.
Nicolás Spielman igual, pero bueno, no habla del perímetro de seguridad, no habla claramente de apoderarse del continente primero que nada, desde la Patagonia hasta el Acre. Es que yo no entiendo cuál es el problema, que hay algunos necios que parece que cuando uno habla del imperialismo hasta todo el continente, bueno, se espantan. No, es que ellos lo están diciendo desde que llegó el Mayflow para rayar las costas de Maryland, desde que llegaron con la pretensión de expandirse. Primero por motivos religiosos y posteriormente por motivos supuestamente científicos. Adelante. Esto ya lo habíamos visto. Adelante. Esta es la camarada, esto es extraordinario, yo lo voy a dejar. Esta es una señora que fue la esposa de Teodoro dos Santos, se llama Mónica Bruma. Yo tuve el orgullo de conocerla porque hasta la fuimos a buscar ahí al círculo militar y nos la traemos casi que secuestrada para las aulas del Instituto de Clase, para que nos trajeran esta pieza que se llama la geopolítica de los recursos naturales y de la integración suramericana. Eso es la concreción de lo actual. Esto no es una cuestión, bueno, el problema de la ciencia política, no. Es un estudio, ella extrae de allí un estudio hecho por una organización creada por el Pentágono, integrada por geofísicos, por geólogos, que hicieron el estudio de la existencia de las reservas minerales en el mundo. Adelante. Extraordinaria mujer, muy intelectual, tremenda. Y ellos establecen las reservas minerales estratégicas en el mundo. Y entonces, ¿cómo se llama esa organización? Se llama la US Geological Survey. Del 2012 con proyección al 2020 y tanto. Hacen el estudio de lo que existe. Y este cuadro nos muestra justamente la existencia de estos minerales que están presentes prácticamente, sobre todo, en todo lo que llaman las piezas bélicas. Cohetería, armamento, pero también de la industria. Desde el niobio, litio, yodo, tántalo, renio, plata, cobre, selenio, estaño, ahí no está el petróleo. Pero todo esto que es la tabla periódica, esa es la existencia en el mundo. Bueno, esas partes verdes que ustedes ven ahí, que son las 2/3 partes de la reserva del mundo, ¿de dónde son? De América Latina y el Caribe. Y el otro pedazo, que casi ya es la totalidad, está en donde? En China. Y apenas los pedacitos morados que tienen de Estados Unidos. Ahora yo creo que ustedes, después que hemos hablado, aquí tenemos un rato hablando y hemos visto lo que es el espacio vital y la determinación geográfica y el proceso de expansión geopolítica. ¿Qué creen ustedes que harían aquellos que se consideran en primer lugar dotados por Dios, bajo el destino manifiesto, o en todo caso por la determinación geográfica? Son justamente la élite del mundo y que creen en la teoría del espacio vital. ¿Qué creen ustedes que van a hacer cuando requieran esos minerales que están allí? Que de la teoría del espacio vital, el Devereux o la determinación geográfica, avanzar para apoderarse. Este cuadro, y por eso lo que el Pentágono lo mandó a hacer. Adelante, fíjense lo que nos dice rápidamente aquí, que su rayado es nuestro. Eso lo pueden googlear, como dicen los chavos. Estos no son inventos nuestros, eso está en uno. ¿Qué dice? Bueno, en todo caso, ya esto no es la US Geológica Survey. Esto es la National Security Strategy de 2010, página 22 de US, Estados Unidos, Seguridad Nacional Estratégica de los Estados Unidos. Dice: Estados Unidos debe reservarse el derecho de actuar unilateralmente, si fuera necesario, para defender nuestra nación y nuestros intereses. ¿Cuáles son sus intereses? Sobre esas reservas minerales estratégicas. Entonces, pero también vamos a tratar de cumplir con las normas que rigen el uso de fuerza. Al hacerlo, bueno, fortalece a aquellos que actúan en consonancia con las normas internacionales, mientras que ahí le identifica a aquellos que no lo hacen. Ya sabemos quiénes son los que acompañan a Estados Unidos, ya sabemos, el cartel de Lima y demás, y aquellos que no les gusta que les estén quitando sus cosas. Estados Unidos tendrá cuidado al enviar a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas en situaciones de peligro, para asegurar, bueno, que tengan el liderazgo, capacitación y equipo necesario para el cumplimiento de la misión. Tal y como dice Laura Richardson, en estos días la comandante del Comando Sur, diciéndolo claramente, los gringos no se caen a cobrar, las cosas las dicen. Bueno, hay unos que cuando los gringos hablan, meten la cabeza hacia abajo. No lo dijeron. Gracias. Eso es lo que llama a nuestro querido amigo hermano Pimentario. R. Rodríguez, los disociados psicóticamente. Adelante. Y este es también de la Seguridad Nacional Estratégica, página 14, fíjense, esto lo pueden buscar para comprobar si esto es verdad, si lo dieron o no lo dieron. Dice, para tener éxito, dice
esta seguridad nacional estratégica, ¿no? El fortalecimiento de la capacidad nacional, un total de enfoque del gobierno. Los errores de la traducción son del inglés al español. Debemos actualizar, equilibrar e integrar todas las herramientas del poder estadounidense, así de claro, y trabajar con nuestros aliados y socios que hagan lo mismo. Nuestras Fuerzas Armadas deben mantener su superioridad convencional y siempre y cuando existan armas nucleares, nuestra capacidad de disuasión nuclear. Es decir, te someto porque te someto. Si no, bueno, padre, te disuado, tengo armas nucleares, te la puedo lanzar. Ya tenemos, porque ese caballero llamó Kim Jong-un, dijo, hacia la vaina, nosotros tenemos también armas nucleares para equilibrar. Entonces dice, sin dejar de mejorar su capacidad para resolver las amenazas asimétricas. ¿Cuáles son las amenazas asimétricas? La asimetría plantea la existencia de un enorme poder frente a otro más pequeño. ¿Quién es el poder asimétrico? ¿Quiénes son esas amenazas asimétricas? Nosotros somos la amenaza asimétrica. En el decreto de Obama, lo que menciona es eso. Son una amenaza inusual extraordinaria, pero somos asimétricos. ¿Por qué? Porque somos un pequeño país frente a ellos. Entonces nos dice, bueno, si dejar de mejorar su capacidad para retar asimétrica, preservar el acceso a los bienes comunes, o sea, los bienes comunes, esas reservas que acabamos de ver en el cuadro de Mónica Bruma, de la UDS Geológica Survey, y fortalecer los socios, dar un pedacito pues, a los vecinos ahí, ¿no? Debemos integrar nuestro enfoque de la seguridad de la patria con nuestro enfoque más amplio de la seguridad nacional. No se lo olviden. Doctrina de Seguridad Nacional de 1947 de Truman. Adelante. Bueno, entonces, claro, de aquí hemos hablado. Ahora, vamos a ver un poquito los cuadros, porque siempre la cosa es que meter un poco de número, ¿no? Estos gráficos nos permiten establecer en buena medida lo que está pasando en el mundo actual. Fíjense, 1750 hasta el año 2000, vemos una curvatura del consumo energético mundial. Bueno, imagínense, esta curva viene desde 1760, yo no sé por qué, en 2000. Es una curva ascendente en el consumo de hidrocarburos. Continúa. Para que podamos empezar a comprenderlo, aquí tenemos el pico de grandes descubrimientos, por supuesto, entre 1935 y 1995. Veamos cómo está eso. Descubrimientos anuales es que una relación de 500 millones de barriles. Vemos entonces de 1935. Oye, pero fíjense ustedes, vean esa curva allí, cómo asciende, ¿no? Y cómo a partir de 1967 se derrumba completamente los descubrimientos, bueno, de ese recurso no renovable. ¿Cómo cae? Hay un señor llamado King Hoover, que es un geólogo, que estableció una cosa que llamaba en ese mismo periodo el pico de Hoover, que decía la existencia, no era un político, un geofísico, de hidrocarburos en el mundo va a tener un pico en su existencia, que justamente en ese periodo, en la década de los 60, a partir del cual va a empezar a decrecer. Bueno, señores, cuando ese pico empieza a decrecer, agárrense los pantalones que lo que viene es oro. Porque aquellos que no son los poseedores de ese recurso, que van a hacer desde el espacio vital, y sobre todo si ese recurso garantiza la supremacía, la preponderancia para la dominación en el mundo, ¿qué van a hacer? Entonces empezamos a entender eso que algunos sociólogos hablan de la racionalidad del imperialismo. Ahí no hay vergüenza, ahí no hay una ética propia de la dominación. Nosotros tenemos la obligación de mantener a como de lugar. Continúa. Fíjense esa curva, se la leo. Perdón, vuelve atrás un segundo, para que hagamos la fuente. Atrás, compañero. Vuelve atrás. Ok. Tiene Campbell de cómic. Tienen lo que les quiero dejar allí es para que tengan todo lo que uno presenta que tiene que tener la fuente, para que cada uno de ustedes pueda decir, bueno, vamos a ver si eso es verdad lo que está diciendo ese carácter hablando. Ahí está la fuente. Ahora sí, adelante. Aquí tenemos en la geopolítica del petróleo, si las reservas totales, incluyendo las ya gastadas y las por descubrir, fueron 3.000 TB a 3 TB, como lo sugiere este geofísico, claro, Jean Learre. El pico de producción máxima se presentará en la próxima década con una producción de unos
90 millones de barriles diarios. Aquí está, ahí tenemos más o menos, y tenemos igualmente la curva, ya le produce millones de barriles diarios, y tenemos igualmente 2010, y vean cómo nuevamente empieza a derrumbarse. Ya hay un replanteamiento biofísico, vemos cómo se derrumba ya a final de 2030. O sea, estamos, perdón, de 2060. Imagínense ustedes qué pasa a partir del 2020 con un replanteo biofísico. O sea, la situación se pone dramática. Para nosotros, claro que no, nosotros somos un océano inmenso de hidrocarburos, sino para esos caballeros del espacio vital y de la investigación global. ¿Siguen? Ajá. Bueno, aquí está el ejemplo del déficit, el creciente de energía en Estados Unidos. Aquí podemos ver cómo va a ser sostenido ese déficit en términos de consumo. Pero quizás lo podemos ver mejor en la próxima. Por favor, pásalo. Ahí tenemos, miren, compañero, esa cosa que ven así, esa campana, eso lo llaman la campana de la guerra, ¿saben? Vean por qué. Ahí no se ven muy bien los colores. La línea, esta línea que está abajo, que ustedes la ven como marrón, pero realmente se lee más bien como roja. Esta de abajo, ese es, bueno, esta línea que tenemos aquí abajo es la producción. Esta es la producción. ¿Cómo va decreciendo desde 1949 hasta el 2013? Y esta línea que tenemos en ascendencia, que está acá, de color morado, esa línea 2000-2015, esa es la producción de material de consumo. Ese diferencial que ustedes ven ahí, en este contexto, entre el 2000 y 2015, es básicamente la causante de prácticamente todas las guerras que surgen desde finales del siglo XX. Cuando sobreviene, después de la caída del muro de Berlín, una cosa que llaman la geopolítica unipolar, que no es más la geopolítica, ya sabemos que es la herramienta de apoderamiento y que ya es unipolar porque es un solo polo quien se apodera del mundo. Ya no es, y porque ¿qué era lo que había antes? Bueno, la política bipolar, dos polos de poder en el mundo, Estados Unidos y sus líderes y sus aliados, junto, por otro lado, a la Unión Soviética también y sus aliados. Entonces había una suerte de, digámoslo, de equilibrio, contención y demás, que tiene su propia dinámica. Pero con la caída del muro de Berlín, 1989-1990, y la desaparición de la Unión Soviética de un solo poder, y esa geopolítica unipolar, que por cierto ya no tenía quien la equilibrara para la sociedad, avanzó, como decimos en Venezuela, como trigo en conuco, y empezamos a ver cómo a partir de 1990 se impulsa el control sobre los recursos naturales a escala global. Yugoslavia desapareció, Afganistán, Irak, Libia, Siria. Bueno, y para ustedes contar, se ven, bueno, nosotros en Venezuela, el golpe de Estado, y de ahí para ustedes contar. Es decir, en el contexto de eso, en ese cuadro que estamos viendo ahí, es que empezamos a ver toda esa dinámica de una geopolítica unipolar que logra crear un modelo de guerra que los chinos llegaron a llamar la guerra sin límites, o denominan otros la guerra híbrida, o nosotros le llamamos la guerra difusa, porque es multidimensional, es multiforme, o sea, está en todas las dimensiones, se presenta bajo diferentes formas y no es convencional. No está sometida a las convenciones aquellas de la Segunda Guerra Mundial, así de claro y de hoy. Esa guerra la vimos, una guerra diferente a las otras, ¿no? Descarnadamente diferente, entre otras cosas, porque el asunto era apoderarse de los recursos naturales sin ningún tipo de tapujo. O sea, ya no aquello creado en 1945 que era la ONU, ya no hacía falta, por Dios, para desarrollar. Y otra cosa, por supuesto, el propósito de la guerra era, como lo dice el almirante Ramiro Ceballos Ichazo, compañero en el doctorado y del cual yo fui tutor, decía, el propósito de la guerra, de esa guerra difusa, es lo que llama la fragmentación multidimensional
de los Estados-Nación. O sea, van directo, no es a derrotar a un gobierno soberano independiente para colocar unos proclive los intereses, no. El propósito es descuartizar a los estados, porque estorban en el proceso de apoderamiento. Bueno, ¿dónde está Yugoslavia? Eso no existe. Con la OTAN, eso lo destrozaron, lo descuartizaron. ¿Qué pasó con Libia? ¿Cuántos gobiernos hay en Libia? ¿Qué pasó en Irán? ¿Qué pasó? Lo que trataron de hacer, incluso aquí en Venezuela, ¿se acuerdan de la media luna? ¿O es que ustedes creen que el propósito de ellos era colocar a María Corina Machado? Cuando ellos mismos admiten que la oposición venezolana no está en capacidad de gobernar ese país. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Descuartizarlo. El propósito de la guerra en la actualidad, a escala global, es, o lo diría el profesor Manuel Marín, dice, es una demolición, dice que es van a demoler, una demolición controlada. Francamente, es lo que definió el almirante Emilio Ceballos como la fragmentación en todas las dimensiones de los Estados Unidos. Y para hacer lo que hace, yo no voy a dar clase de esa guerra hoy. El centro de gravedad, ¿cuál es? El centro de gravedad es la gente. No es contra el gobierno, no se equivoque. La guerra no se la están aplicando al gobierno, se la están aplicando al pueblo. Porque quien sostiene a los gobiernos son los pueblos. Yo tengo que destrozar, primero en la mente y después en las condiciones materiales de existencia de la población, para después detronarla y fragmentarla. Adelante. Entonces ya sabemos que esa diferencia, aquí se ve, ¿no? Aquí se ve la dependencia petrolera mundial. Fíjense, aquí tiene, lo que pasa es que los colores no nos ayudan, pero ya aparece la dependencia, está en los cuadros más, en los pilares más claros por naciones. La dependencia de Estados Unidos es del 58%, en Europa del 79%. Este es hasta 2020. En el Pacífico, claro, por supuesto, ahí aparece este es el 92%. Tenemos en China, la India, otros y Asia Oriental. Bueno, claro, ya estamos hablando de 2020. Eso cambió. Cambió, ¿por qué? Porque después del 2022 entendemos la geopolítica que surge en el contexto de la ofensiva de la OTAN sobre, ¿cómo llaman? Sobre el Greenland, se llama Hitler, es sobre el Greenland, sobre el corazón de la Tierra, evidentemente, sobre Rusia. Adelante. Entonces, bueno, yo traigo aquí algunos segmentos aquí para que podamos ver, que son, bueno, este es el camarada Winston Churchill, el primer Lord del Almirantazgo británico, 1913, para que vean las pistas de cómo van estos señores, que nos decían, nuestra línea política está trazada en el sentido de que el Almirantazgo debería convertirse en propietario explotador de los yacimientos capaces de atender sus propias necesidades de combustible, es decir, apoyar el poder marítimo con los yacimientos existentes en zona marítima. Este es 1903, en el medio de la Primera Guerra Mundial, la primera, para que vean que la cosa no es porque todos se lo queremos echarle la culpa al camarada Adolfo Hitler. La cosa no es nada más él, eso hay que tenerlo claro. En primer lugar, constituiría reservas en tiempos de guerra. En segundo lugar, deberá comprar en condiciones ventajosas petróleo crudo lanzado al mercado. El tercer aspecto de la política petrolera es que nos corresponde ser dueños de cualquier manera gestores de los lugares de extracción de una porción razonable de la cantidad de petróleo crudo que sigue nuestra necesidad. Adelante. Ok, bueno, este es Henry Berger de 1914. Fíjense. Se inicia la Primera Guerra Mundial. ¿Qué nos dice? Este es el director de la Comisión Francesa del Petróleo para la Primera Guerra Mundial. Fíjense, ¿qué nos dice? El que sea dueño del petróleo será dueño del mundo, sin más ni más, porque gobernará los mares por medio de los petróleos pesados, el aire por medio de los petróleos ultrarrefinados y la tierra por medio de las gasolinas y de los aceites de calor y alumbrado. Y además de esto, gobernará sus congéneres en un sentido económico a causa de la fantástica riqueza que obtendrá del petróleo. Esa maravillosa sustancia que es más preciada y más buscada que el oro vivo. Pues está claro. Y estás hablando de 1914. En el medio del inicio de la Primera Guerra Mundial, que no tiene nada que ver con aquellas tonterías de la Sisi, con el fulano que mataron, con anarquistas. No, compañeros, eso tiene que ver con los hidrocarburos. Lo que Kaiser quería realmente
es que le diera su espacio para tener su colonia, cuando ya la colonia había sido repartida. No lo logró. La conferencia de Berlín con ella no lo logró, porque ya los demás, de Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, se habían repartido la colonia y dijeron, no, compadre, escasamente te vamos a dejar ahí aquello que llamaban el África, de Sudáfrica. Pero tampoco se lo dejaron, porque los británicos avanzaron también. Era una guerra de los imperios. Y eso continuó luego con la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, continúa. Aquí tiene el instructivo del Departamento de Estado en 1919. Se acabó la Primera Guerra Mundial. Señores, la vital importancia de obtener el adecuado abastecimiento de petróleo mineral, tanto para las presentes y como las futuras necesidades de los Estados Unidos, han sido puestas actualmente en forma imperiosa en este Departamento de Estado. El desarrollo de renglones del yacimiento de petróleo comprobado o de exploración de nuevas áreas está siendo realizada de manera agresiva en muchas partes del mundo por ciudadanos de varios países y buscan activamente concesiones de derechos mineros. Los tipos estaban, porque la revista viendo en el globo en 1919 dónde demonios está el petróleo. El petróleo nació con vocación de guerra. Nadie se apoderaba de la yacimiento de petróleo sino a través de cañonazos. Y decirlo claro. ¿Qué dice el desarrollo del renglón de los yacimientos de petróleo? Se desea obtener la más completa y reciente la información con respecto a tales actividades. Se les ruega otorgar legítima ayuda a todos aquellos ciudadanos de interés norteamericanos dignos de confianza, por supuesto, hablando de los papeles y demás, irresponsables que estén tratando de obtener derechos o concesiones de petróleo mineral. Bueno, pocos años después, pasarían 3 años, para que el Barroso II estallara y los señores de la ExxonMobil, ya en ese entonces tenían otro nombre, los Rockefeller, le dirían a las demás potencias, se van, esta vaina es mía, así de claro. Así pasó, porque ese Barroso II era de la Shell, de origen holandés. Y le dijeron, se van, y se fueron. Bueno, porque ya Gómez tenía los compromisos con quien había custodiado la transición entre Cipriano Castro y Gómez en los puertos justamente venezolanos. Adelante. Para irnos ubicando rápidamente porque estamos terminando. Aquí está Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos en abril del 30, estamos hablando del siglo XXI, en 2001. Dentro de algunos años los combustibles alternativos pueden llegar a ser mucho más abundantes, pero no estamos aún en condiciones de aportar nuestra economía y nuestro modo de vida a esa posibilidad por ahora. O sea, no estamos claros. Aquí más bien lo que hay es una deficiencia. Debemos tomar los hechos tales como sean, cuales sean nuestra esperanza de desarrollar fuentes alternativas y conservar energía. Y usted dice, bueno, no nos caigamos a coba. Intentaremos crear otra fuente, pero por ahora no hay nada de eso. La realidad es que los combustibles basados en el petróleo cubren virtualmente el 100% de nuestras necesidades de transporte y una porción abrumadora de nuestro requerimiento de electricidad. ¿Estamos claros? En el futuro, durante estos años, seguirá siendo cierto. 2001. Estamos en ese contexto. Para que se dejen de coba, de que llegaron los carritos eléctricos, de que con la energía eólica, de que con la energía... Déjense de eso. Y mucho menos la energía nuclear. Alemania acaba de renunciar a su centro de producción de energía nuclear. Sigue siendo el petróleo. Caramba, si el carbón fue la energía propia de la primera revolución industrial y en la actualidad, en el siglo XXI, se consume carbón todavía. Imagínense ustedes el petróleo. Adelante. Ese es Dick Cheney, camarada Dick Cheney, por ahí tenemos a George Bush con el Plan Nacional de Energía del 2001, el mismo, la mapa. Este es George Bush. Me imagino que cuando digo esto estaba buenizando. Estaba todo el tiempo junto. ¿No es verdad, Alexander? Los objetivos de esta tragedia son claros, de esta estrategia son claros. Asegurar una oferta continua y económica accesible a los hogares, empresas e industrias estadounidenses, sin un incremento sustancial en la reserva de energía. Estados Unidos puede enfrentar una amenaza significativa a su seguridad nacional y a su bienestar económico. Sí, clarito. En el gobierno de Bush, claro, el asunto del petróleo para nosotros es un problema de seguridad y de sobrevivencia para la supremacía. Y para que no digan que fue Chávez el que lo decía.
Porque todavía hay tipo ese hablando del imperialismo. Mira, vale, pero no es Chávez, no es Maduro, los tipos lo están diciendo. Ah, bueno, aquí por supuesto, este es la camarada Michelle Polo, que decía, bueno, si quieres gobernar el mundo debes controlar el petróleo. Todo el petróleo en cualquier parte. Michelle Polo, periodista del semanario, la conozco, estuvo en una oportunidad con ella en Europa y tratando ella de entrevistar al comandante Rafael Chávez Frías por allá por el año 2004. Adelante. Bueno, geopolítica del petróleo, señores, el motor de combustión interna, el reinado de su majestad, el petróleo. Adelante, y ahora entonces nos vamos a acercar un poquito a eso que llaman la República Bolivariana de Venezuela y su política exterior. Entonces, el rol del petróleo en nuestras relaciones políticas internacionales. Adelante. Unos cuadritos aquí para cerrar, para que veamos cómo va aterrizando aquí en Venezuela rápido. Nos quedan 10 minutos y cerramos. ¿Verdad? Adelante. Entonces, bueno, antecedentes. Aquí estamos hablando del Proyecto Nacional. El Proyecto Nacional Simón Bolívar, no se lo pierdan, el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Muchos lo vemos en nuestras aulas, cómo repiten digamos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es maravillosa. Pero nos gustaría que nos vayamos a la parte teórico-conceptual, la parte dura, filosófica del año 2007, que es esa cosa que llaman el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que no tiene desperdicio, que muestra cómo esta revolución no solo tiene una constitución inédita, un marco legal inédito, sino que nació con filosofía, nació con teoría, con categoría y conceptos, con bases programáticas y por supuesto con enormes líneas estratégicas consagradas en eso que llaman el plan de la paz. Adelante. Son las directrices de un Estado. Esta es la política exterior que fundamenta su actuación en el sistema internacional. Yo no creo en eso del sistema internacional, y mucho menos ahora. Ese sistema está detonado desde que terminó la Guerra Fría. Adelante. Muy bien, esto es rapidito. Estas son algunas etapas. Cipriano Castro, la época de qué cosa, el modelo de agricultura tradicional. ¿Desaparece cuándo? A partir de cuándo se ve. Y da algunas concesiones mineras, en todo caso la fruta era la falta. Motivo por el cual nos tiraron el bloqueo aquel, como todos sabemos, en 1907. Perdón, la constitución minera. Ya. Juan Vicente Gómez, después de 1908, después que bueno, le dio un tablazo al compadre, custodiado por las embarcaciones de guerra de Estados Unidos, bueno, la primera ley del petróleo. ¿Quién escribió esa ley del petróleo? La segunda ley del petróleo. ¿Quién la escribió? Hubo un caballero que se llamó Gumersindo Torres, que era el ministro de Hacienda. Y él elaboró una ley de impuestos contra el parado, no de petróleo. Una ley de impuestos para cobrar ciertos impuestos de lo que traían las petroleras en ese contexto. No le gustó a la petrolera esa vaina. Bueno, ¿qué hizo Gómez? Votó a Gumersindo, le entregó la ley a la petrolera y le dijeron, hagan ustedes su vaina, hagan la ley. Sí, ese Gómez. 1921, y eso que todavía estamos en los albores de entrar al periodo de, digamos, explotación petrolera. Eleazar López Contreras, siembra de petróleo afuera, claro, Gómez, 1935. Gómez no tenía, yo diría que en mi opinión no tenía gran conocimiento del asunto petrolero. Gómez es un hombre del siglo XIX. Para Gómez la riqueza era básicamente agrícola, no era petróleo. Pero eso no le impedía, carajo, ver el grave despojo. Yo no quiero hacer comparaciones, pero Getúlio Vargas en Brasil mandó al carajo el café, así de claro, y fundó la primera siderúrgica, nada más y nada menos la usina de Volcarredonda en Brasil, y provocó una guerra y le dijo a Alberto Paulita, y es decir, los productores de café y los que estaban con el desarrollo industrial. Y le digo, aquí se acabó la vaina del café, que vamos a producir industria y valor agregado. Ese es Getúlio Vargas. Este no. Este primero, Gómez entregó la venta del café a la burguesía cafetera venezolana, lo que hizo y propició y sepultó el modelo de agrícola tradicional venezolano, del cual fuimos primeros exportadores en el mundo, en un periodo corto, pero lo fuimos. Y posteriormente, pues entregó eso que llaman el petróleo hasta que se murió. Y siguió nuevamente entre 1936 con Eleazar López Contreras haciendo lo mismo hasta el 41. Llegó Medina Garita
crea en 1945 la ley de hidrocarburos, planteando que fuera un 60-40, no era el 50-50. ¿Y qué pasó? Le dieron el golpe de Estado, así de claro, propiciado por el Departamento de Estado norteamericano. Solamente Margarita López Maya se le puede decir que el Departamento de Estado no estaba metiéndose así. Eso se llama la historia boba, en mi opinión, y disculpen la expresión, pero es que es verdad. ¿Cómo se te ocurre a ti que en 1945, cuando todavía en ese periodo estaba, bueno, bomba Hiroshima, Nagasaki, la guerra, la plataforma y el desplazamiento del armamento estadounidense que dependía en buena medida de dónde, de qué hidrocarburos, desde aquí. Ah, no, los tipos no tuvieron nada que ver con ese golpe de Estado. Es normal que el camarada Oscar Bataclini en el medinismo lo demuestra. Y por supuesto, luego, bueno, el trienio ADECO, fíjense, Gallego propuso el 50-50, ¿qué le pasó? Le dieron el golpe de Estado. Pero Jiménez, la cuarta ley petrolera, muchos dicen que le sacaron la alfombra a Estados Unidos cuando se le ocurrió decir que ya era hora de que las Fuerzas Armadas venezolanas tuvieran su propia doctrina. Le sacaron la alfombra, ya se había dado, aquí está el compañero Valdemar Obarro que sabe de eso, el Pacto de Nueva York. Que en la última reunión, en diciembre de 1957, ante el levantamiento aquí interno, ya estaba decidido quién era el sucesor, quiénes estuvieron ahí en Nueva York para decidir eso. Y por supuesto el inicio del culto civil. Todo esto, todo el siglo XX hasta la llegada del presidente Hugo Rafael Chávez Frías tiene que ver con el petróleo, golpes de Estado, asesinatos, todo tiene que ver con el petróleo, absolutamente todo. Y todavía todo lo que aquí acontece tiene que ver con los hidrocarburos. Adelante. Bueno, ya sabemos la Constitución con la integración latinoamericana. Adelante, Juventud. Vamos aquí a ver, convertir a Venezuela, así es, estamos hablando con el plan de la patria, en una potencia energética mundial y fortalecer la integración energética latinoamericana y caribeña. El petróleo continuará siendo decisivo para la captación de recursos del exterior, la generación de inversiones productivas internas, la satisfacción de las propias necesidades de energía y la consolidación del modelo productivo sostenible. Adelante. Bueno, esta es la nueva etapa de la geopolítica mundial, establecer como puntal para la conformación de un nuevo mapa geopolítico y desarrollo energético. Venezuela coloca su responsabilidad energética como puntal para profundizar la alianza estratégica con el pueblo del mundo, por la paz y la convivencia. Visión de convertirse en exportador integral de energía. Adelante. O sea, esa era la visión previa al 2014, debo decir. ¿Sí? Porque a partir del 2014 vemos, después del 2013, el deceso de nuestro comandante supremo, cómo se afinca el integralismo, que ya había iniciado un proceso de detonación de todos los gobiernos progresistas, de golpe a Manuel Zelaya, Fernando Luna, Dilma Rousseff, persecución a los Kirchner, que todavía continúa, por supuesto, golpe de Estado contra Evo Morales, un pariente de Postal, y Venezuela rinconada con la creación de nada más y nada menos que el cartel de Lima. Bueno, de aquí venimos nosotros, remontando, como que dice, cuesta arriba, con dificultades tremendas, hasta que los pueblos de Latinoamérica repusieron nuevamente a los gobiernos progresistas y empezamos a ver lo que pasó en Honduras con la mujer de Zelaya. Hemos visto lo que está pasando de alguna manera, Argentina, Chile, Bolivia, por supuesto, y una de las grandes sorpresas que hemos tenido nosotros, como todos sabemos, es Colombia, que por supuesto nosotros podemos decir, bueno, no es la revolución, bueno, todos queremos una revolución, pero no siempre la revolución se da como nosotros queremos, porque la revolución, que muchos dicen, ¿cómo se hace la revolución? No existe un manual para eso. Y eso es una de las cosas que Fidel dijo. Yo creí que sabían cómo se hace y cómo se construye, y me di cuenta que nadie sabía cómo se hace. Entonces tenemos que cargar con nuestros defectos, con nuestras virtudes, y afinar y continuar en el recorrido. Bueno, aquí tenemos todo, por capacidad de la geopolítica venezolana, el desarrollo de integración energética pasa por definir las relaciones existentes entre los países, aprovechar la complementariedad económica y social, minimizar los efectos negativos que tienen los costos de la energía. Es una cosa, fortalecer Mercosur, CAN, ALBA y UNASUR. Pensaron que habían sepultado toda esta plataforma multilateral creada en el contexto geopolítico
políticos de la Revolución Bolivariana, de la llegada del comandante hasta el 2013, pensaron. Eso está sepultado, lo hemos sepultado. Pero no estaban muertas, estaban de parranda. Hoy vemos cómo, de alguna manera, bajo otras condiciones, por supuesto, bajo otro contexto, continúa el ALBA vivo y, por supuesto, UNASUR está nuevamente reponiéndose como una plataforma multilateral que permita, de alguna manera, lograr aquellos elementos que había asomado Bolívar con aquello de la invitación al Congreso Victoria. Eso está allí presente. Así como lo que está en la Constitución nuestra, que llaman el multicentrismo y la pluripolaridad. La única Constitución en el mundo, en 1999, que hablaba de eso. Nadie más hablaba de eso. Nadie, mucho menos en materia constitucional. Y vean ustedes qué es lo que está pasando en el mundo de la actualidad. Es la confrontación de una geopolítica unipolar y la otra, ¿de dónde está? La multipolar, el multicentrismo y la polaridad. Por favor, la falsa modestia nos hace daño. Esa cosa que llaman la multipolaridad proviene de aquí. Y yo no lo digo nada más por un problema de máximo orgullo patrio, sino porque es que desde el punto de vista textual es así. Háblenme de cuál constitución la protege. ¿De dónde viene? Algunos tratados en épocas pasadas, pero de manera muy, tú sabes, muy abstracta. Nosotros lo concretamos, hablamos de ello y hoy por hoy la multipolaridad llegó para quedarse. Y quizás en esa coyuntura es donde nuestra revolución ha apostado, carajo, para salir del foso en que nos han metido como consecuencia de ser el centro de gravedad en este continente y quizás en el punto de la intencionalidad del imperialismo en búsqueda de esos recursos que hemos visto acá, cómo los requieren, cómo los necesitan y sobre lo que hay un déficit que hace más agresivo el imperialismo. Adelante. Ahí tenemos algunos más, Petroamérica, Petroandina, entonces era nuestra promesa, Petrosur, Petrocaribe. Adelante, compañero. Sí, entonces aquí estamos finalizando Petrocaribe. ¿Cómo bloquear esa posibilidad? Adelante. Petrosur, sigue. De cualquier manera, la definición de todo esto se lo voy a dejar para que ustedes puedan tener. Adelante, hijo. Fíjate, aquí hay algunas conclusiones. Los antecedentes históricos permiten comprender la evolución de la política exterior de Venezuela. Al vaivén de una geopolítica dinámica. En el periodo Chávez, que no es el periodo Maduro, no lo es. No es porque Maduro tenga bigote y el otro tenía barriga, no. Las condiciones y las características de la confrontación geopolítica mundial de la época de Chávez es totalmente diferente a la actual. Lo que vimos en la actualidad es totalmente diferente. No es igual. Los factores que surgen como centros multipolares no son los mismos que estaban en el primer lustro del siglo XX. Hoy asistimos al surgimiento de centros multipolares en el cual, digamos, las dos plataformas ideológicas que se confrontan es aquella de la liberal y la socialista. Hoy no es así. Hoy estamos viendo que la discusión está en tanto la soberanía e independencia y la existencia, acaso, o la sobrevivencia de nuestra nación frente a un gobierno global dominante con una sola autoridad global. O sea, es otra cosa. Y si no entendemos que esa geopolítica y esa confrontación geopolítica se derrama sobre todo lo que es Venezuela, sobre nuestra postura en el contexto de esa confrontación, estamos fracasando. Si no lo comprendemos, si no comprendemos la naturaleza de esa enorme confrontación y del papel de la energía fósil, del petróleo, en medio de esa confrontación, señores, si seguimos creyendo en aquellas falsas expectativas del surgimiento de nuevas tecnologías, de que, concho, le vamos a regalar petróleo porque ahora no lo van a utilizar. Está bien. Porque bueno, ya la Venezuela petrolera se acabó, eso no es verdad. Nosotros seguiremos siendo una Venezuela petrolera. Bueno, que apuntamos al proceso de diversificación económico, claro que sí. Hoy estamos consumiendo lo que producimos en más de un 65%. Bueno, es que lo que pasa es que la conciencia no es que crecimos, no fue la necesidad. En una década de pasar roncha, hay que decirlo, todos nosotros pasamos roncha, aprendimos a comer lenteja producida aquí.
hacer política de dígalo, Manuel. Aprendimos incluso a volver a utilizar el maíz para hacer nuestras arepas. Aprendimos a dejar de tomar polar para tomar guarapita. Aprendimos a sembrar a pulmón. Sin un Estado que tiene una lucha, que me dieron una lucha porque no tenía ya. Y ahorrar. Aprendimos. A mí eso me pegó en la cara cuando fue una conferencia donde estaba el camarada extraordinario Luisito García, y cuando presenta la cifra en esa conferencia dice, no, ya no es lo mismo. Yo seguía con la Venezuela de economía de puertos, de 75% de importación, ya me suponía a mí que algo estaba pasando, porque yo todos los años salgo de gira por la frontera marítima, y cada vez que pasaba por nuestros puertos, desde Hualta, La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo, yo le preguntaba a la gente de Bolipuerto, mira, ¿cómo está la cosa? Y nada, no llega parte. Entonces, bueno, y si no está llegando nada de afuera, ¿cómo es que en los supermercados vemos los anaqueles llenos? Porque por las trochas de Colombia no pasa todo eso. Entonces empezamos a ver de que la cosa venía de ahí. De que el asunto de la harina precocida, de que ya no es polar, sino que tiene infinidad de fábricas de harina del aceite, de lo que llamaban los 7 granitos que pusieron a pasar trabajo, que si el azúcar, que si el café, que si la harina precocida, que si el aceite, que si el grano. Empezamos a ver que sí, ya no hacía falta, claro que se hace falta, pero no teníamos los recursos. Sin embargo, nuestros campos fueron sembrados. Apostamos en el pensamiento a quienes de verdad son los sostenedores de lo que son las condiciones materiales de existencia de todos los venezolanos. No son efectivamente las grandes empresas, son los pequeños productores. Porque la comida que conseguimos nosotros aquí en las avenidas, ¿de dónde vienen esas hortalizas? ¿De dónde vienen hasta las yemas? Son de pequeños productores. Eso es mentira que viene de la gran industria, de Polar o de Cargill. No. Eso viene de nuestros pequeños productores. Esos que se rayan el lomo sembrando, inventando a puro pulmón para sacar la siembra adelante, para que ese milagro llamado de la agricultura produzca los alimentos que haremos al futuro. Adelante. Entonces, bueno, aquí tenemos definitivamente, dale, porque esta parte son las conclusiones que ya le hemos tocado. Vale, compadre, mándale ese mensaje a la novia aparte mía. Bueno, ok. El hombre está ahí chateando. Bueno, entonces, fíjense, nosotros hemos hecho un recorrido para comprender y para tener herramientas que nos permitan, en primer lugar, pararnos firme ante aquello que pretende cegarnos diciendo que ya el petróleo no debe formar parte de esta economía. El petróleo seguirá siendo parte de nuestra economía porque esos recursos les pertenecen al pueblo soberano. Y tenemos que, en ese sentido, hacer un ejercicio de introspección para entender que eso es así. Que nadie venga con aquel cuento del excremento del diablo. Es excremento cuando ese petróleo es para el pueblo, pero cuando es para la oligarquía es oro. Vamos a tener claro. Y digamos que esas posturas que provienen de aquellos que se ubican en la oposición, pero que también están dentro del proceso, es necesario que nosotros seamos capaces de mantenernos alerta en la defensa de ese bien que es de todos los venezolanos y que representan el futuro de las generaciones que, en fin de cuentas, son nuestros hijos y nuestros hijos. Si con eso tenemos que regar la sangre de nuestro país, de nuestra población, de todo el territorio nacional, para sostener y mantener la soberanía y la independencia, no solo sobre el recurso energético, sino sobre nuestro enorme territorio, pues habrá de ser. Si eso habrá de ser, que sea. Ya nuestros antepasados dieron un ejemplo extraordinario, maravilloso, más de 14 años de guerra. Hemos sido nosotros, digamos, la última trinchera de la soberanía e independencia en este contexto, en todo el continente. Pensando en el imperialismo que podía derrotarnos y no lo logró, gracias a un extraordinario pueblo que con coraje, con dignidad y por supuesto con mucho sacrificio logró detenernos. Porque en fin de cuentas, y eso hay que decirlo, el verdadero héroe de esta película, de esta historia cruenta, ha sido el pueblo venezolano, no es un gobierno. Y en ese sentido, nosotros no podemos seguir pensando que la revolución es un partido o la revolución es un gobierno.
La revolución es un pueblo y la revolución no le pertenece a nadie, le pertenece a todos aquellos venezolanos que tienen sembrados conmigo aquí, que piensan en la patria como su madre, que piensan en el futuro prometedor que nos espera, a todos aquellos que sostenemos en nuestros corazones la esperanza y por supuesto en nuestra mente aquellos que regaron la Venezuela con su sangre como fueron nuestros libertadores. Muchas gracias. Gracias, Henry. Gracias, Henry. Gracias, Henry. Bueno, estamos advertidos, pues. Estamos advertidos, ¿no?